Buenas tardes, buenos días, buenas noches, en el momento en que nos estén sintonizando. Bienvenidos, amigos, a una nueva emisión de La Última Página que existe gracias a que, como siempre digo, el buen amigo, el benemérito, eximio, el de... Les voy a dar la llave, directamente. Directamente, sí, el de Aurea Panoplia, como dirían viejos amigos. Teucopia. El de Broncíneas Túnicas. Gracias. Sebastián Porrini, el máximo. ¿Cómo andás, Seba? Maestro, ¿Todo bien? un gustazo estar con usted. Bien, hoy estamos con epítetos grecolatinos Y- porque el tema que nos convoca Exactamente. tiene Dos señores, aires ¿no? clásicos, ¿sí? Pero antes, como siempre decimos, les agradecemos que estén ahí, como todos los lunes, acompañándonos. Estamos muy felices, como siempre, seguimos creciendo. Ya vamos superadas casi las más de 60 emisiones de La Última Página, entre los dos ciclos, ¿no? Entre el 2018 y 2019, así que seguimos bregando por crecer en cantidad de suscriptores y de visualizaciones. Cuando así empezó que, esto, Diego, ni no, vos ni esto empezó en un febrero muy caluroso, Agobiante. hablando de calazo. Ujú. Si ustedes ven el primer video, van a ver que obviamente estamos duros, Hemos fríos. evolucionado en alguna O no, caso. sí, qué sé yo, hemos cambiado Hemos el cambiado. formato, así que bueno, está mejor encuadrada la cámara, eso nos han dicho, así que bueno, Bien. sin más preámbulos porque no quiero perder valiosos minutos, vamos a introducir, Seba, si te parece, Sí. el tema. El título del video, seguramente como estarán viendo, trata sobre dos clásicos. Ujú. Lo hemos pensado como dos clásicos para leer a los clásicos, por Exactamente. así decirlo, ¿no? De Los los clásicos estudios grecolatinos, ¿no? De los estudios clásicos. Vamos a hablar de dos libros que son dos clásicos Sin para duda. entender lo que es la cultura helénica, sobre todo la cultura clásica. Y la romana. Y la romana, ¿no? La cultura clásica entendida como la cultura greco-latina. Ujú. ¿Por qué? Digo, porque si hay muchísimo material dando vuelta. Bueno, porque justamente los dos autores y las dos obras que vamos a abordar hoy funcionan como mojones, ¿no? Como Sí, piedras sí, basales para empezar a repartir, ¿sí?, las cartas hacia otras direcciones, ¿no? Porque yo Exactamente. voy a abordar o voy a estudiar griego o latín, o voy a estudiar literatura grecolatina. ¿Por dónde empiezo? Yo, de pronto uno puede caer a las historias de la literatura. La de Leschy, la de Boura, la de Müller, son monstruosidades, en el buen sentido, Sí. de más de 1000 páginas. Claro. Entonces uno se ve, o el diccionario greco-romano de Pierre Grimal. Pierre Grimal, qué sé yo, las obras de Bernard, las obras de Claro. Vidal-Naquet, Festougier, bueno, un montón de Exactamente. autores que abordan temáticas de la cultura grecolatina. Pero en estos dos libros, que son La ciudad antigua de Fustel de Coulanges, que usted va a decir el nombre correctamente, profesor, Numa Numa Dionisio Fustel de Coulanges. Fustel de Coulanges, y yo voy a hablar de un clásico, ¿no? A usted le tocó un inglés. Muy bien, es un inglés. Los griegos, The Greeks, The Greeks. de Ah. Humphrey Davy Finlay Quito, mejor conocido como los HDF griegos, HDF Quito o los griegos de Quito. Profesor, ¿sabe que no sabía el nombre completo? Yo Me lo acaba investigué, de... 1000 años que Humphrey Davy Finlay Quito. Qué grande. Es como T.S. Eliot, ¿no? T.S. Eliot, T. claro. Thomas Stern Eliot. Exacto. Es más fácil decir, D.H. Lawrence. William Butler Yeats, W.B. Yeats, ¿no? Claro. Así que bueno, sin más preámbulos vamos a empezar a dialogar un poco de estos dos autores y de estos dos libros, La ciudad antigua de Fustel de Coulanges. Fustel de Coulanges y Los griegos de Quito. Seba, ¿por dónde empezamos? No sé, ¿cómo querés? ¿Qué te gusta más? Voy a empezar con Quito. ¿Qué Vamos te parece? con Quito, Después dale, le damos dale. espacio a, Muy bien, al francés. Quito, porque me parece que es el más general en ese sentido, ¿no? Estupendo. Y la ciudad antigua tiene algunas reminiscencias o algunas reverberaciones en otros Exactamente. autores. Más antiguo que el tuyo, ¿no? El que vas a ¿Quién tocar. fue Quito? Quito fue un clásico y típico profesor de griego y de latín inglés de fines del XIX, principio del siglo XX, Ujú. mediados del siglo XX. No hay, digamos, en su biografía nada significativo, salvo que en 1951 decide publicar, entre otros textos previos, este libro titulado Los griegos. Yo tengo, lamentablemente,
Tengo dos versiones del libro. Tengo el libro que está publicado hermosamente por la editorial Eudeva y tengo esta edición que es fotocopiada, lamentablemente. Es una vergüenza que yo ande con fotocopias, pero ¿qué pasa? Es la versión que utilicé cuando en el profesorado de letras estudié griego con mi compañero aquí. Una confesión de partes, Sebastián fue mi profesor de griego y nos dijo, van a leer para el final Los griegos de Quito. Claro. ¿Qué es Los griegos de Quito? Es un manual, es un hermoso texto para entender en apenas, me permito leer en apenas 12 capítulos perfectamente desarrollados, y hay algo fundamental en la lectura de Quito. No tiene, o por lo menos no hay un abuso de todo el aparato bibliográfico que entorpece muchas veces la lectura de este tipo de textos. Es una prosa simple, sencilla, totalmente, que se permite ciertas bromas en algún momento. Sí, es irónico, claro. Cuando Quito se pone a hablar de la polis, digamos, de las costumbres, dice, es como un club inglés un domingo a la tarde. ¿No? La vida en la boulée, en la asamblea, claro, ¿no? En el mercado griego, es semejante a un club inglés. Todos Entonces, se tienen que conocer. Todos se tienen que conocer, Exacto. todos tienen que estar en condiciones también de defender una idea en la plaza pública y demás. Pero ¿qué es lo importante de Los griegos de Quito? Que funciona como un armador, hablando en términos deportivos, ¿no? Sí. ¿Qué es el armador en el vóley, por ejemplo? Es el que distribuye el juego, ¿no? Entonces Quito, en este libro, por ejemplo, ¿Qué analogía? desarrolla una analogía. Muy bien, Distribuye la mirada con una hermosa introducción y después tiene capítulos dedicados, por ejemplo, a la cronología, a la formación del pueblo griego. Claro. El país, Homero, capítulo 4 dedicado a Homero, un hermoso capítulo para entender lo que es Homero. Dejemos de lado la cuestión homérica. No voy a hablar de la cuestión homérica, o voy a hablar lo menos posible, lo justo y lo necesario. Voy a hablar de qué es Homero, no de quién fue Homero. Exactamente. ¿no? Es decir, ¿qué fue Homero? O sea, Homero fue como la piedra basal para entender toda la cultura griega desde el siglo VIII, siglo IX a.C., hasta llegar al siglo, del cual quiero que charlemos, que es el siglo V a.C. La polis, la Grecia clásica, el periodo primitivo, la Grecia clásica, el siglo V, los griegos en la guerra, capítulo tremendo para entender el concepto de la guerra, del polemos, exactamente, en griego, la decadencia de la polis, obviamente anclado a la guerra del Peloponeso y a otras cuestiones de orden político, la mente griega y los últimos dos capítulos, mito y religión y vida y carácter. Es decir, son pequeñas perlas para entender y como bien dije en esa analogía, uno empieza a leer los griegos y enseguida entra en tema. Es decir, ¿de qué está hablando este tipo? Es una novela prácticamente. Tiene esa prosa novelesca. Es como, ¿te acordás cuando la primera vez que te hablé de La rama dorada, me dijiste, empieza como una novela? Es esa prosa del siglo, de fines del XIX, que después Robert Graves lo llevó a una exacerbación que es escribir la mitología griega en clave novelesca. Yo Claudio, el Vellocino de Oro. Pero los mitos griegos son maravillosos. Digo, en Quito, en Los griegos de Quito, ustedes se van a encontrar con una obra que ataca los núcleos centrales de la cultura, del pensamiento y de la tradición helenística. Partimos de una base que es interesante, que es una base antropológica, porque en el primer capítulo, en el segundo en realidad, la formación del pueblo griego, Quito cita la Anábasis de Jenofonte, la famosa obra de Jenofonte que linda entre lo histórico, lo ficcional, es una cosa ahí, que trata sobre el ingreso de los griegos, de los 10.000 griegos después de la batalla de Maratón. ¿Estamos bien? ¿Bien? Sí, es el periodo después posterior, ¿no? Pero toma el episodio del justamente por qué Maratón y por qué la palabra talasa. Es decir, ese es el anuncio de este soldado que logra llegar a informarles a sus superiores que dice, hemos visto el mar. Ya está. Pero Quito hace una observación etimológica. La palabra talasa no es griega, es extranjera. Entonces dice algo interesante. Cuando se habla de la distinción en la formación del pueblo griego, se habla de los bárbaroi.
Te acordarás, Eva, cuando hicimos el programa de Cavafis, Sí, Esperando a los bárbaros. esperando a los bárbaros. La configuración del pueblo griego no es estrictamente helénica, ¿no? Dentro de los dioses griegos mismos, sí. dentro de su panteón de dioses, hay un dios que es extranjero. Sí, Hay un dios que es compartido con los romanos. sí. Entonces, ya partiendo de esa idea de que desde su base el pueblo griego o la mente griega está configurada de una manera muy peculiar y muy particular, nos permite entender el crisol, ¿sí?, de Exactamente. configuraciones que hay en esta civilización. Ni hablar del capítulo dedicado a Homero. Sobre Homero dice Quito, voy a citar no todo lo que se dice de él, vale la pena que lo lean. Aparte es un libro que se consigue Muy fácilmente. fácil. Muy sí. fácil. Y qué bien narrado que está. Dice Qué bien Quito, Homero era un griego jónico. Será demasiado prosaico suponer que en una determinada ciudad jónica, más osada que las otras, las sobrepujó en el arte de la construcción de navíos, de la náutica y de la navegación, y que las otras quedaron deslumbradas. La Odisea está llena de referencias sobre la vida de mar, y la gran época de la colonización griega se acerca ya, pero todavía falta que llegue Hesíodo, el curtido granjero con su calendario laboral del año y su consejo. Ve a la mar si debes hacerlo, pero solo entre mediados de junio y septiembre, y aún así serás un insensato. Para recordarnos que hay más de una clase de griegos y que cualquier generalización sobre ellos es peligrosa, ¿no? Pueblo complejo el griego, ¿eh? Eso para empezar a hablar de Homero. Exactamente. Y cuando desarrolla, digamos, lo que fue Homero, habla de la Ilíada, no quiero detenerme ni robar mucho tiempo, pero No, adelante. es interesante lo que plantea, por ejemplo, de la Ilíada, que digamos, lo que sobresale es la arete, Claro. es el Aristós. Y en definitiva, en la Ilíada hay lo que Quito hipotetiza como un principio de organización tribal, Claro. distinta Exacto. a la organización de la polis, Claro. que es más bien jerárquica gubernamental, Ujú, por así claro, decirlo, ¿no? política. Política, exactamente. Pero fíjense lo que dice como conclusión respecto de Homero, que es muy interesante. Tal vez reconociesen los griegos que la cualidad del hombre importa más que sus hazañas, que la violencia y la indiferencia llevarán siempre al desastre y que éste caerá tanto sobre el inocente como sobre el culpable. Esto preanuncia lo que después en el siglo V significa lo trágico. Claro. ¿No? Exacto. Nadie Claro. está exento de padecer Las migajas del del banquete. banquete. Claro. Los griegos tuvieron suerte al poseer a Homero y fueron prudentes en el uso que de él hicieron. Y ahí entramos en dos conceptos que Quito desarrolla en el capítulo titulado La mente griega, que son los conceptos de sofrosune Ujú. y los conceptos de hubris y Ujú. hamartía, que en realidad son tres, pero Ujú. Aristóteles, No, está muy obviamente, bien, los estás uniendo. Aristóteles después, mucho antes en realidad, pero en su clásica definición sobre qué es la tragedia, dice, Claro. "No, es la imitación de acciones elevadas", y toma la palabra de la catarsis y la jamartía, La ¿no? El jamartía. error, sobre Exactamente. todo en la ética nicomaquia. Pero Quito plantea que la mente griega es una mente equilibrada, armónica y estética, porque la sofrosune, la mesura, todo en su justa medida, forma parte de la configuración del pensamiento griego. Claro. Estoy pensando en un libro de cuyo nombre no me voy a acordar, Decime a ver que si yo es, te puedo ayudar. creo que es de Bernard, el Mito y tragedia. el origen de los griegos. No es mito y tragedia. Bueno, no importa, ahora me voy a acordar seguramente cuando terminemos de Bien. grabar. El origen el fundamento del pensamiento griego. Sí, el origen del pensamiento el griego. origen del pensamiento Sí. griego de Pierre Bernard. Sí, Jean-Pierre Bernard. sí, lindo libro también. Que también Muy desarrolla lindo. esta idea y también plantea la cuestión de, por ejemplo, se cuenta que un rey griego, un emperador, un gran general, no me acuerdo quién, había ganado una batalla y había ganado 10 caballos, algo así dice la anécdota. Y se puso muy mal. ¿Por qué? Le preguntan sus soldados. ¿Por qué he ganado 10 caballos? Y la moira, el destino, ¿sí?, el equilibrio, la prudencia, la sofrosune, dictamina que tenga que pagar por esos 10 caballos que he ganado. Claro. O sea, esta Nada historia, es un triunfo nada total. es un triunfo. Claro. Nada es un triunfo, todo tiene que tener su justa medida, Sí, su equivalencia, exactamente. su correspondencia. Por eso la Ilíada
es el gran poema de la guerra, y lo plantea Quito, donde los dioses tienen que equilibrar. Por eso dura 10 años la guerra. Claro. ¿Cómo equilibras ese desastre? Claro. Menciona aparte al capítulo dedicado al siglo V. Ah, bueno. Sí, sí. Menciona aparte que son, en realidad se habla del siglo de oro, el gran siglo de Pericles. Pero hay 2 años fundamentales. 1400, el 490 a.C., la batalla de Maratón, y el 480, 479, que son las batallas de las Termópilas y Platea y Salamina. 3 batallas que permitieron el advenimiento de la polis y de la democracia. ¿Por qué? Porque ¿qué está pasando? La civilización griega, sobre todo ateniense, derrota al imperio persa. Claro. Estratégicamente. Y ahí es un punto de quiebre, una eclosión. Sí, 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 sí. ¿No? O sea, los griegos se dan cuenta Segunda Guerra Mundial, de que hay algo distinto. Y ahí empiezan unos 40, 50 años de esplendor de los grandes tiranos, los tiranoi. Pienso en Pericles, pienso en Solón, pienso en los estrategos. Los estrategos, que son los que de alguna manera configuran lo que después va a ser la civilización, o sea, lo que configura los griegos propiamente. Claro, sobre todo en Atenas. Hacia fines del siglo V, lo dice Quito, con la Liga de Delos y la Liga de Esparta, o sea, estas alianzas políticas son con fines espurios algunos, se da el declive, digamos, la guerra del Peloponeso. Con la guerra del Peloponeso, que sí, en las Troyanas de Eurípides se hace una fuerte crítica. No solamente es una decadencia política, no solamente es una decadencia social, sino también cultural y religiosa, ¿no? Porque empiezan a jugar, sigo con la analogía del deporte, empiezan a jugar y muy fuerte, por ejemplo, los sofistas. Claro. ¿Sí? Por eso Platón, en el siglo IV, está de alguna manera reaccionando, mutatis mutandi, ¿no? Está reaccionando en contra de estas formas un poco confusas, un poco que van para un lado, van para el otro, porque no terminan de ser estrictamente lo que fundamentó el pensamiento griego. Exacto. Todo esto que estoy diciendo de manera desordenada, Quito lo tiene perfectamente ordenado en este libro, que como digo, es de lectura accesible. Ah, totalmente. Muy agradable. Accesible de conseguir, inclusive. Lo tiene Eudeva. Y se van a encontrar con, si quieren entender lo que es el pensamiento griego, lo que es la cultura griega por sobre todo, lean Los griegos de Quito y se van a encontrar con algo realmente fascinante. En lo simple está lo maravilloso. Pero bueno, no me quiero extender más porque me fui de tema. No, perfecto, Diego. Aparte pensaba... Vos fíjate que él hace una defensa de la mentalidad clásica, de la mentalidad equilibrada de los griegos, que parece Walter Pater, ¿no? Y demás. En esa misma época, Dodds escribe Los griegos y lo irracional, que es una respuesta, ¿no? a esa mirada equilibrada. Dodds en Los griegos y lo irracional, viene justamente a decirnos los griegos no son un modelo de racionalidad exacta. Es decir, hay 2 miradas muy interesantes. Complementarias, si se quiere. Porque, valga decir, la lectura de Los griegos de Quito es, como vos bien decías, un enorme regalo para aquellos que se van a iniciar en la cultura griega. Totalmente. Es decir, es un pantallazo, si se me permite el término, de la cultura griega. Antes de ir a los franceses, que empiezan a de Nicolò. Bueno, ahora voy con uno, ¿no? Bueno, pero a los franceses me refiero, estos son franceses de verdad, digamos, perdón a los francófonos, a los francófilos, digo, hay un problema con el estructuralismo y el postestructuralismo francés. Terrible. Que complejizan un poco las lecturas. No tengo nada en contra de los franceses, por favor. No. Digo, la lectura, digamos, la academia francesa, la École des Études de París, se ha encargado de monopolizar de algún modo el conocimiento sobre cierta tradición grecolatina, pero hay otras cosas. Está Cécile Boura, está, bueno, el gran Leski, Alvin Leski, de Ática, que son obras... Erwin Rode con Sujet. Así que bueno, no me quiero extender. Muy bien. Bueno, el segundo que vamos a trabajar también es un clásico del siglo XIX, muy anterior, que es La ciudad antigua. El título completo de la obra, si me permiten, es La ciudad antigua. Bueno, y todas las referencias
Allá, en la... Sí, creo que lo tengo. Bueno, todas las características de la creencia. Es increíble, no son. Acá, mira, permiso. Sí. ¿No está ahí completo? No. Pero bueno. De Numa Dionisio Fustel de Coulanges. Es decir, si los padres de una persona deciden que el futuro de su hijo está en un camino, evidentemente, pobre Numa Dionisio Fustel de Coulanges ya lo tenía absolutamente marcado. La ciudad antigua es un clásico de la década del 40 del siglo XIX, fíjense, estamos yendo 100 años atrás de Quito. Pleno romanticismo. Sí, claro, el reinado de Luis Felipe, ¿no? En el que este gran helenista y latinista, sobre todo, francés, se va a plantear fundamentalmente algo, que es que el carácter de Grecia y de Roma, la cultura grecolatina, es inimitable. Y valga decirlo que en el momento que lo dice, en el prólogo de la obra lo dice, es interesante porque está respondiendo a quién, Diego, del otro lado del río Rin. A Winkelmann. ¿No? Claro, es decir, muy bien, exacto. Está respondiéndole a los alemanes diciéndoles, nosotros no podemos imitar a Grecia y a Roma. Grecia y Roma fueron el resultado fundamental de algo que ahora vamos a hablar, de una forma de ser de un pueblo, pero que tiene que ver también, de modo tal que esa forma de ser de una institución y una organización social, religiosa, política, económica particular que ya no se va a repetir. Casi podríamos decir como una edad hindú, ¿no? No quiero caer en lo de siempre, pero bueno. Muy bien. Es decir, hay que... Es su yugo caer en eso. Claro. Sin embargo, nuestro amigo Fustel de Coulanges pertenece a la época, obviamente, y él habla de algo interesante. Ahora los podemos entender porque la inteligencia ha progresado. Claro. Es decir, no podemos regresar a ello porque sería un retroceso, pero a la vez, o sea, una actitud romántica equivocada, como la que tuvieron los alemanes, pero a la vez revela algo, el positivismo de la época. Fustel de Coulanges no escapa a la época. Es decir, él de alguna manera va a intentar decir, nosotros los podemos entender porque ahora hemos llegado a la madurez suficiente que la inteligencia nos da para entenderlos. Y tenemos los medios para poder entenderlos. El libro se divide en 5 partes. 5 libros que se llaman Creencias, Familia, Ciudad, Revoluciones y Desaparición del régimen municipal. Piensen ustedes que Fustel de Coulanges en la ciudad antigua no trabaja con Grecia solamente, trabaja con Roma, ¿sí? Con las 2 grandes civilizaciones occidentales del momento. Y yo me detendría en el primero para después desarrollar los otros. ¿Por qué creencia al comienzo? Porque él, en ese sentido, nos viene a decir que la creencia es lo que de alguna manera construye la familia, la ciudad, y lo que luego va a pasar con la desaparición de la ciudad, o sea, el nacimiento de la República y el Imperio, ¿no? Desde el punto de vista específicamente de lo religioso. La mentalidad griega y la mentalidad romana tienen una mirada respecto de la creencia que es fundamental. ¿Cuál? El culto a los muertos. Es interesante. Claro. Es decir, el culto a los muertos es el culto a la patria, ¿no? En latín uno diría, la patria es donde están enterrados los padres, fundadores. Piensen ustedes que la República Romana nace de una reacción oligárquica, aristocrática si se quiere. Roma fue fundada por Rómulo y Remo, bueno, ya lo sabemos, todo el mito. Que a su vez, si me permitís el contacto, sí, vienen de otra gran cultura aristocrática que son los que sobrevivieron a la guerra de Troya, según el mito fundacional. Totalmente. ¿No? Por eso, en las ciudades romanas... Eneas. Claro, Eneas, que funda Alba Longa y luego su hijo va a desarrollar todo un reinado hasta que Rómulo y Remo, sus descendientes, son tirados en un cesto. Más relación imposible, ¿no? En un canasto. Con la tercera pata, ¿no? Exactamente. Con la tercera pata que está ahí, claro, en el Oriente, que exactamente. no es por impericia Moisés, que no es Moisés, claro, señor, exactamente.
y que llegan al Tíber y ahí son salvados por una loba y criados, bueno, en fin, no nos vamos a detener en todo esto, pero lo fundamental de Fustel de Coulanges es que él interpreta que todas las instituciones, la familia, la ciudad, las instituciones políticas, nacen específicamente de la creencia. Es decir, cuando la monarquía pierde poder y se convierte en aristocracia, que es la que derroca a la monarquía, ¿no? En el caso de Roma, por Tarquino el Soberbio, que es destronado, y se crea una oligarquía, una aristocracia que va a ser la que gobierne, y en el caso de Grecia, por monarquías que se convierten en sacerdocios, se separa la función sacerdotal de la real. De alguna manera, lo que se está demostrando es que estas sociedades tienen esa forma de pensar en tanto hay un culto a sus antepasados. Un culto muy fuerte, que va a ser el que genere, en todo sentido, las instituciones posteriores. Por eso el culto al fuego, por eso el culto fundamental en las casas romanas era clave, el hecho de mantener el fuego. Y en las casas griegas ni hablemos, ¿no? Tenía que haber siempre brasas encendidas en toda casa romana. El hogar, la estia, como dicen los griegos, que después los romanos ponen la diosa Estia, ¿no? Va a estar en relación con ese fuego sagrado que es ni más ni menos que la relación con los antepasados, familiares, lo que los romanos llaman gens. ¿Y qué es? Estudiantes de derecho. ¿Y qué es fundamentalmente el principio del derecho romano? El derecho de familia. ¿Sí? Claro, el ius sanguinis, sí. El derecho de sangre. Consuetudinario, ¿no? Que claro, que de alguna manera después se va a modificar porque se va a sacar el derecho de primogenitura en la misma Roma. Ahora bien, hay algo fundamental, es la base de lo que llamamos los estudiantes de derecho, seguramente van a poder corregirme mucho mejor, es lo que llamamos el ius naturalismus, es decir, el derecho natural, el derecho que surge desde la revelación de los dioses, digamos así. ¿Por qué? Porque los padres romanos y los padres griegos, dice Fustel de Coulanges, fueron deificados. Eran dioses. Al momento de morir eran dioses. Entonces había altares en los hogares en relación con los antepasados. Estoy pensando en la sociedad china, sociedad japonesa, que tiene tanto culto por sus antepasados muertos. Y algo que para resaltar, ¿no es cierto?, para cerrar un poquito esto, todo lo que viene después, las revoluciones, es decir, el surgimiento de la plebe en Roma, el surgimiento de la democracia en las ciudades griegas, va a dar pie al ingreso del pueblo llano al poder, para decirlo con términos más modernos, y la desaparición de la aristocracia como poder central, pero que va a degenerar ¿en qué? En la desaparición del régimen de polis, el régimen municipal, como lo llama el querido Fustel de Coulanges, para dar pie al imperio. Tanto en Grecia con Alejandro Magno, como en Roma con, bueno, fundamentalmente Augusto, ¿no? Es decir, la idea del militar imperator que va a dominar la sociedad romana y que se va a convertir en cónsul vitalicio, generará un cambio en la sociedad romana enorme, del cual Fustel de Coulanges no se ocupa, porque él está hablando justamente de la ciudad más antigua, la ciudad originaria de estas civilizaciones. Dos cositas más. Primero, el carácter arqueológico de la obra. Fustel parece un arqueólogo, está rebuscando en el pasado para encontrar ciertos datos, que es propio de cierto positivismo de la época. Es decir, determinar científicamente la evolución de ciertos datos históricos. Y segundo, las fuentes. ¿Dónde va a buscar todo esto? Nombro a quienes cita, escuchen. Aristóteles, Estrabón, Tucídides, Plutarco, Tito Livio, Cicerón, Genofonte, Heródoto. Literarios. Aristófanes, Sófocles, Esquilo, Eurípides. Oradores. Lisias y Sócrates, Demóstenes. Todas fuentes clásicas. Clásicos. El clásico entre los clásicos. El clásico entre los clásicos. Cito en ese sentido lo que plantea Calvino, siempre lo decimos. Clásico es el que se sacude el polvillo. Exacto. No hay textos históricos del siglo XVIII, siglo XIX citados en Fustel de Coulanges. Fustel de Coulanges va a la fuente. Va a la fuente clásica greco-latina. Tito Livio, por poner por caso, el gran historiador romano, Plutarco, vidas paralelas y demás.
Y estoy pensando, por ejemplo, en Demóstenes, sus grandes discursos, Cicerón, y hablemos. Pero incluso Virgilio, del cual cita los fastos, que es muy interesante, para demostrar que el culto romano, y que el culto griego también, pero cuando se centra en Roma lo hace fundamentalmente, tal vez por su nombre, ¿no? Numa, ¿no? Uno de los grandes reyes. Numa Pompilio. Claro, viene a significar la esencia del pueblo romano. Estudiantes de Derecho, estudiantes de Letras, pero son los de Derecho, ¿eh? Fustel de Coulanges, la base de lo que va a ser la sociedad romana. Mientras vos hablabas, Seba, pensaba en el concepto de civitas, ¿no? Claro. Que después va a dar civitas, civilidad, civitate, como civitate, y el concepto de polis, que va a dar política y demás. Claro. En realidad política también tiene la cuestión de polemos, polémico, político. Pero digo, tanto en la civilización griega como en la romana se da una presencia de la ciudad como centro neurálgico. Exacto. Y como forma microcósmica de una visión macrocósmica mucho más grande. Exactamente. ¿Sí? Y que lugar sagrado de la ciudad. Que no se resuelve no se dirime solamente en el conflicto entre el campo y la ciudad. Que muy tanto bien dicho, que tanto le gusta a Raymond Williams, por ejemplo. Claro. Hay algo más. Totalmente. Hay algo trascendente y sagrado en esa cosa. La ciudad es la civilidad. Claro, lo civil. Claro. ¿No? La polis y la politeia y demás. Sí, señor. Pero bueno, nos hemos quedado sin tiempo, así que prometemos seguir leyendo y seguir invitándolos a la cultura grecolatina a partir de los clásicos, clásico entre los clásicos. Seba, muchas gracias. A vos, siempre. Diego, y a ustedes también, gracias por estar ahí y nos vemos la semana que viene en una nueva emisión de La Última Página, como todos los lunes. Chao, hasta luego. Adiós, gracias.